This meeting is being recorded. Bueno, en el día de hoy tengo aquí un amigo, Alfonso Tocayo, venezolano. Los que no lo saben, yo también me llamo Alfonso, es mi nombre del medio, middle name. Ujú. Venezolano, al igual que yo. Alfonso eh, trabaja actualmente con JC Perez. Creo que es el único venezolano. Bueno, no sé si hay muchos latinoamericanos trabajando con usted, me imagino que no muchos, ¿no? No, de Eh, hecho soy el único. Marcando ahí la pauta, estuvo recientemente en el simposio de Washington, D.C. Alfonso está en la búsqueda de pasar el CMT nivel 2, acaba de pasar en diciembre el nivel 1. Y bueno, tenerlo aquí es un placer también compartir su visión, cómo él está viendo las cosas, de lo que nos puede compartir. Recuérdense que todo lo que nosotros hablamos aquí es con carácter educativo, no es una forma de que ustedes inviertan en base a lo que nosotros hablemos. Simplemente quiero dejarlo siempre bien claro el disclaimer ahí para que estemos claros. Entonces, bueno, Alfonso, desde Caracas estás conversando, ¿no? Sí, vivo en Caracas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Eh, digamos que para los que no me conocen así, por ahí muy bien, tengo 25 años, licenciado en Administración de Empresas. Como bien contaste, estoy estudiando para obtener la certificación del CMT. Pasé el nivel 1 en diciembre, ahorita presenté el nivel 2, esperemos por ahí pasarlo, por supuesto. Y bueno, estoy trabajando como analista técnico en All-Star Charts con JC Perez, estoy en Estrasa. No sé si quieres que te cuente un poco Y de... disculpa, un momentico ahí, te quiero atajar algo. ¿Cómo hiciste esa conexión para trabajar con una empresa en Estados Unidos tú estando en Venezuela? Porque eso es algo que mucha gente también me pregunta. Sí, mira, bueno, yo empecé en 2018, básicamente, a, digamos que interesarme en este tema de los mercados y tuve la posibilidad y la suerte de conocer a Alberto Cárdenas, empezandito. Entonces, empecé y me introduje en este mundo, yo creo que de la manera correcta. Tuve la suerte de conocer a las personas adecuadas en el momento justo. Y bueno, luego me fui adentrando más y estudiando por mi cuenta. Eh, y lo que hice fue que empecé a publicar mis ideas en Twitter. Y una vez así, digamos que tuve esa conexión con JC y con la gente, digamos que con los que trabajo actualmente. Bueno, para que ustedes vean, una conexión a distancia es más poderosa de lo que muchos se imaginan, porque así como lo estás haciendo tú, algún venezolano que también quiera tomar ese camino desde Venezuela es algo que por lo menos a mí nunca se me ocurrió. O sea, yo desde Venezuela nunca pensé, bueno, déjame aplicar y a ver qué oportunidad me... Bueno, quizás las cosas eran diferentes, Alfonso. El Sí, internet, no es que el internet, pero en aquel momento las el redes tema de las sociales, redes sociales, sí. no, cuando yo vine, no, era el 2008 o algo así. Claro. Yo creo que tú Sí, todavía no hay estabas en... ese boom de las redes sociales que te No. da esa posibilidad de conectarte con distintas personas. Entonces, bueno, vamos a sacarle provecho hoy, Alfonso. Vamos a hacer aquí unos análisis. Vamos a ver qué nos trae. La pantalla Buenísimo. es tuya y bueno, el show a partir de ahora lo corres tú. Buenísimo. Bueno, primero, ¿estás viendo la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve un poco intermitente. Soy intermitente. Sí, así la Eh, veo. Lo vuelvo a compartir. déjame ver. ¿Se te está viendo intermitente la Sí, se ve pantalla? así como... Sí. ¿Y ahorita? Ahora Este sí. sí lo ves bien. Ese sí lo veo. Ok. El otro sí lo veía mal, pero bueno, este sí lo veo bien. Este Bueno, también lo ahorita sí. veo bien. Ok. Buenísimo. Bueno, Primero. este es el primer gráfico que te traigo hoy, Juan. Es el Standard Poor's 500 en relación al Commodity Index, ¿verdad? Este, mm, Quería traerte esto porque, bueno, las acciones han estado en los últimos 2 años o en el último año y medio, han estado en un proceso correctivo bastante amplio, bastante fuerte.
Y las únicas áreas del mercado, o de las pocas áreas del mercado que han estado con tendencias alcistas y marcando la pauta al alza, han sido los commodities. La mayoría de las personas, nosotros vemos que no tiene tanto en cuenta a los commodities como tienen a las acciones, como tienen a las criptomonedas, y me parece que es importante traerlo aquí a la conversación porque forma parte, digamos que de los mercados financieros. Bueno, y me parece importante traértelo. Como puedes ver en este gráfico, esta es la relación entre acciones y los commodities. Durante el año 2000 y el año 2008, los commodities lideraron el camino al alza. O sea, los commodities eran líderes del mercado. Las acciones tenían rendimientos inferiores y el mejor lugar para estar posicionados eran en los commodities. Luego del crash del 2008 hubo un cambio en las tendencias entre los commodities y las acciones y se generó ese cambio bueno, que originó que las acciones fueran el punto caliente de los mercados y unos rallies impresionantes y un mercado alcista impresionante en las acciones. Cuando nos toca analizar los años más recientes, podemos ver que esta tendencia está cambiando nuevamente en favor de los commodities. De hecho, esta relación está siendo mínimos de 5 años. Es decir, creemos que los mercados a día de hoy, la ventaja está en los commodities y en las acciones relacionadas a esos commodities. Básicamente, este siguiente gráfico muestra un poco también la misma historia, que es el sector energético contra el sector tecnológico. El hecho de que las acciones energéticas hayan reclamado y hayan recuperado estos niveles de las burbujas.com en relación a tecnología nos habla de un cambio y rotación de dinero, ¿verdad? Saliendo de tecnología y entrando al sector energético. Estas tendencias, cabe destacar que no son tendencias que duran meses, no duran semanas, sino que duran años e incluso décadas, como te mostré en el gráfico anterior. Entonces creo que sí hay que ponerlo en contexto, ya que como analistas técnicos, digamos que nuestra principal función es identificar tendencias primarias, ¿verdad? Correcto. Estas son las que más perduran en el tiempo y creemos que podemos estar en un superciclo de commodities y me parece interesante traerlo aquí el día de hoy. Ok. O sea, disculpa, en el gráfico anterior, digamos, lo estás viendo a largo plazo, pero la línea sería como semanal, algo así, o es mensual. Sí, no, este gráfico es un gráfico semanal. Ok, Básicamente la idea es ponerte sí, sí, la foto, la estructura de los precios, como te conté, desde el año 2000 hasta el 2008. Energía lideró por encima de tecnología y luego de la caída en 2008, tecnología lo que hizo fue dominar energía. Y ahorita estamos viendo un cambio en esta tendencia, en mi opinión. Siempre y cuando que nos mantengamos por encima de estos mínimos de la burbuja.com, creo que energía por encima de tecnología. ok. Sí. Bueno, aquí básicamente un poco lo mismo. Este es un gráfico interesante que tiene que ver con los precios del petróleo y esta relación, digamos que energía liderando el mercado. En este caso, hemos visto a los precios del petróleo romper esta resistencia del año 2018 y hemos visto aquí una pequeña base de reversión en favor de energía liderando el mercado. Lo que sí es curioso para mí, y creo que por ahí podrás coincidir conmigo, es que este ¿Por rally en los qué el commodities, dólar sigue fuerte? Cuéntame ese para exactamente, ver tu perspectiva ahí. exactamente, exactamente. Es muy curioso ver esa relación. Fíjate que históricamente, en los últimos años, digamos que ha tenido ligeramente una correlación inversa, ¿verdad? Entre el dólar y los commodities, pero este año en particular hemos tenido una correlación positiva, ¿verdad? Hemos estado en un contexto en el que los commodities han subido, han estado al alza con un dólar fuerte. Esto no es muy común. Entonces, a mí la pregunta que me hago es, bueno, es muy
interesante saber, digamos que esa fortaleza en los commodities, incluso con un dólar fuerte, ¿me entiendes? Imagínate si el dólar empieza a debilitarse, ¿cómo lo harían los commodities? Para mí creo Exacto, que lo harían podríamos, mejor. quizás ese escenario o el que estamos viendo puede ser ese comienzo en el caso tal de que viéramos ese otro factor que debe ser determinante. Sin duda, sin duda. No es cualquier detalle de que a pesar de que vemos el dólar con una tendencia bien marcada, bueno, yo creo que también pienso yo Sí, muy hacia el tema educacional, no recomendando nada, como siempre lo digo, pero pienso yo que el tema, cuando, cuando llega, como desde noviembre del año pasado, también ese tema de liquidez, ¿verdad? Como dices tú, esa rotación del dinero que se está sí, yendo, que los fondos necesitan hacer esas coberturas, etcétera, etcétera. Eso pudo haber producido, como siempre ocurre normalmente, pero no por mucho tiempo que el dólar se fortalezca, ¿no? Como lo vimos en el año claro, 2020. Pero no, sí. no pasó por mucho tiempo, de hecho creo que pasó por un mes nada más y después sí tomó su camino habitual. Ujú, correcto. Sí, pero bueno, básicamente este gráfico me parece súper importante tenerlo en cuenta, porque bueno, es un poco lo que decía antes, un dólar fuerte y commodity fuerte es algo interesante, es algo inusual que por lo general no se ve a menudo. Este siguiente gráfico te lo traigo porque son los bonos, básicamente esta relación entre bonos, es el mercado de los bonos, eh, digamos que descontando la inflación, ¿verdad? ¿Ok? Esta relación para mí es súper importante. Eh, fíjate que esta relación hizo un pico aquí, o sea, se frenó justamente en los máximos del 2000, creo que fueron 2011, 2010, y ahorita está en una pausa. En mi opinión, creo que si vemos esta relación superar estos máximos anteriores, para mí es que el mercado de bonos nos estaría diciendo mayor inflación. Y la manera que yo lo he aprendido, Juan, es que el mercado de bonos hay que tenerle mucho respeto porque hay mucha, digamos que sabiduría, mucho dinero invertido en los bonos y mucha información en el mercado de los bonos. Bueno, Entonces, para mí, claro, mucha gente también desestima el mercado en algunas ocasiones, pero si vas a ver el market cap de bonos en comparación con el market cap de criptos, o sea, los sí, otros son sin unos duda, bebés no hay comparación. al lado del... Es que, claro, los grandes fondos, todos los participantes, digamos que los más grandes, los más importantes, están obligados a estar involucrados en el mercado de los bonos. Entonces ahí se dice que el dinero por ahí inteligente está en el mercado de los bonos y hay información en ese mercado. Entonces esta es una relación que yo tendría en cuenta si buscas conocer un poco más sobre inflación y sobre, al final, un poco de los commodities, ¿verdad? De lo que venimos hablando. Este es Correcto. un gráfico más o menos que te dice, mira, esta es la misma relación que te puse, este es el CRB Index, que es el de los commodities, y mira, básicamente muy parecido. Aquí también te añadí las tasas de 10 años, en un entorno donde los commodities van al alza, por lo general vemos que también las tasas de interés van al alza. Y bueno, es como para tenerlo en cuenta. Bueno, y ahorita entrando un poco más, digamos que por ahí a lo que a la gente le gusta, que son las acciones. Bueno, este es el S&P 500. Esta es la estructura de precios que tiene el S&P 500. Luego de la corrección del COVID en 2020, un mercado alcista brutal, estuvo lateral durante todo el año 2021. De hecho, el año 2021 para los seguidores de tendencia fue un año muy frustrante. A nosotros los que nos gusta identificar tendencias y operar tendencias, eh, realmente lo que necesitamos es que el precio esté subiendo o que el precio esté bajando, pero que no esté lateral. O sea, la Claro. lateralidad nos frustra. En procesos laterales vemos rupturas fallidas, no vemos seguimiento en las tendencias. Y bueno, el precio al final
este año ha roto la baja este nivel importante de soporte. Para mí, el nivel de resistencia a día de hoy es en los 4.150 o los 4.100. Para mí ese es el nivel clave en el S&P. Por debajo de este nivel, la tendencia para mí es bajista. Básicamente esto. Este es un gráfico que te lo quise traer porque, bueno, nosotros en Alistair Charts nos gusta ver miles de gráficos todos los días, todas las semanas. Y me gusta esta relación, digamos, que tiene Berkshire Hathaway con el S&P. Básicamente, a mí me gusta llamarlo como un índice aparte. Para nosotros es un índice aparte. Básicamente, sea donde vaya Berkshire, el S&P lo va a seguir. O sea, entonces es un buen indicador para ver más o menos cómo lo está haciendo el mercado. Qué buena esa correlación ahí. ¿Desde cuándo la tienen haciendo? Veo la data ahí desde el año 2000. Sí, esta es una data del año 2000. Sí, digamos que una correlación histórica, especialmente en los últimos años, han ido a la par. Entonces, básicamente lo que quiero mostrar ahí es que, bueno, digamos que esta acción de Warren Buffett prácticamente tiene muchísima información. Entonces, y también te la traigo porque es, digamos que parte de los gráficos que nosotros vemos en Alistair Chart. Nosotros no solamente vemos el S&P, el Nasdaq, las acciones de pequeña capitalización, sino que intentamos hacer por ahí análisis intermercados, ¿sabes? Divertirnos con los gráficos para ver qué información podemos sacarles. Ok, buenísimo. Bueno, hablando de las acciones, como te conté, procesos laterales que han resuelto la baja, no han resuelto el alza. A día de hoy veo más acciones resolviendo la baja o que resolvieron a la baja que al alza. Eso te dice más o menos un poco la percepción de los participantes del mercado y de cómo están asumiendo este contexto de mercado. Y básicamente lo que quiero decir es que, mira, hemos estado en un mercado bajista desde hace un año y medio. O sea, desde febrero, desde marzo del año pasado, el mercado ha entrado en un mercado bajista. Eso no es porque ahorita aparezcan las noticias, no es porque hayan caído las criptomonedas, sino que el mercado ha estado bajista porque la mayoría de las acciones han estado cayendo por un prolongado tiempo. ¿Me entiendes? Eso también me parece interesante destacarlo. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, tú y yo sabemos de que las noticias lo que venden es el día a día, ¿no? Que si subió 0,50 o subió 1%, eso es lo que venden, ¿no? No, Tal cual, tal cual. no, la gente como la mayoría, el 99% no entiende eso, el 1% o 2 o lo que sea, no suele ver el big picture. Entonces, Claro. Y de pero, hecho, sí. no, ibas a decir algo, te escucho. Sí, bueno, justamente el big picture para nosotros es sumamente útil, para mí es sumamente útil, y les invito a todos los que nos están viendo a que le quites ese zoom al mercado y pongas temporalidades más amplias. O sea, cuando tú ves temporalidades mensuales, semanales, las tendencias se ven claritas. O sea, ahí no hay pele. En cambio, cuando vas adentrándote a temporalidades más bajas, gráficos diarios, gráficos de 4 horas, gráficos de 15 minutos, las tendencias se complican más en observarlas y en identificarlas. Entonces eso para mí es una práctica que generalmente lo hago a final de semana, a final de mes, que me ayuda a identificar esas tendencias primarias, identificar dónde estoy parado. Ok, Bueno, como te comenté un poco, el sector de energía para mí es el que está liderando, pero aún así, en el corto plazo, hemos visto que tanto el petróleo como las acciones de energía han llegado a un nivel de resistencia interesante, donde creo que los precios pueden estar consolidándose en estas zonas, que puede haber una, digamos que reversión a la media en el corto plazo. Creo que las acciones de energía necesitan una pausa. Eso es lo que los gráficos nos están diciendo aquí, eso es lo que el precio nos está diciendo aquí. Por debajo de 80 en el sector XLE, creo que, o sea, creo que las acciones necesitan
superar el nivel de los 80 si quieren seguir al alza con más libertad. Lo mismo con el petróleo, el equivalente 110, 120 es un rango amplio aquí. Entonces eso me parece interesante, eso es lo que estamos viendo. Energía ha sido el sector líder este año, creo que es el único sector con rendimientos positivos. Y ahora, bueno, creo que una pausa no vendría mal, pero teniendo en cuenta estos niveles interesantes. No, y recuerdo que cuando hablaba en el año 2020 con Alberto, eh, de hecho hicimos creo que por Instagram un live y justo en esa semana que hablamos él y yo, el petróleo llegó a negativo. O sea, claro, en contratos futuros, ¿no? El Sí, spot, todo claro, el claro. tema, pero fue un fenómeno, recuerdo que poco creíble, ¿no? Yo Sí, creo que único. ni en los libros de economía, nada de eso, yo creo que está plasmado, ¿no? Y fue algo como que recuerdo que, y sabes que él es muy de largo plazo también, Sí. y No, él ya advertía también el tema de energía, que el ciclo, que la cosa, y mira, como que no estaba tan equivocado, entonces, no, tampoco. no, para nada, para nada. La verdad que sí. Bueno, yo con Alberto uno lo escucha y uno aprende mucho, básicamente. Bueno, cuando vaya para Caracas, entonces nos tomamos un café, Alberto, tú y yo. Vamos a ver Sin duda, cómo sin termina duda. eso. ¿Cómo termina Dale, eso? dale, buenísimo. Te digo cómo comienza, pero no te voy a decir cómo termina. Dale, dale, buenísimo. Va a Entonces, estar bueno. seguimos. Bueno, y un poco lo que te venía comentando, esa pausa en las acciones energéticas, digamos que movimientos revertidos que podemos ver en energía, también ahorita estamos viendo que aquellas acciones que han sido las más golpeadas, que han sido las acciones tecnológicas, acciones de crecimiento, están teniendo formaciones de precio interesantes. Mientras que el S&P en las últimas 2 semanas hizo mínimos decrecientes, acciones como biotecnología, el IPO Index, las acciones de ARKK, que son las de Katy Woods. exacto, que son tecnológicas, no hicieron mínimos crecientes. Eso a mí me llamó la atención. Esto se da también en un contexto donde los grupos líderes de energía, los commodities, también están un poco retrocediendo, ¿verdad? Entonces, como para poner en contexto un poco lo que está pasando en el corto plazo actualmente, ¿verdad? Y hablando de estas acciones de crecimiento, aquí te pongo las acciones de biotecnología, creo que es necesario para que ellas reboten, creo que es necesario ver una pausa en el rendimiento de los bonos. Eso es lo que yo veo aquí. O sea, creo que una pausa en los bonos es necesario para que las acciones de biotecnología y de crecimiento en general y tecnológicas eh, tengan un rebote interesante. Ok, Eso es lo que creo. Y lo mismo te diría con el dólar. O sea, creo que es más una necesidad que estas acciones necesitan ver un dólar débil o que al menos que se consolide para que ellas puedan subir un poco. Creo que eso es lo que deberíamos ver y lo que podemos ver. Entonces, para mí el dólar la tasa a 10 años son gráficos importantísimos y los tengo marcados aquí. En el dólar, creo que son los 104, son estos máximos anteriores. Por encima de esto, el sesgo alcista con el dólar no, y no sería tan positivo para las acciones tecnológicas. Y alrededor de 3,15% en las tasas de 10 años, creo que podríamos tener mayores caídas en este tipo de acciones. Eso es lo que ok. estoy viendo. Bueno, y hablándote un poco, siguiendo, digamos que está en el corto plazo, esta rotación nuevamente o esta acción de reversión a la media, ¿verdad? Te quiero traer este ETF, que es el EQRR, que son acciones que se benefician por aumento de tasas, ¿verdad? Y actualmente, la semana pasada, rompimos este soporte
antigua resistencia se convierte en soporte. Y bueno, básicamente este gráfico para mí es interesante porque por ahí este tipo de acciones nos está diciendo que una pausa en el rendimiento de los bonos podría estar en camino. No sé cómo lo ves tú, Juan. No sé qué opinas. Eh, no, yo pienso de que, bueno, adivinar el tema de tasas es súper complejo, porque obviamente el balance sheet, como está, lo que ya, bueno, la Reserva Federal ya dio su objetivo de con lo que ellos están buscando, por lo menos para este año, que es buscar ese 3 4%. Actualmente está en un poquito menos del 2%, entonces ya te están diciendo que, pero el tema es qué tan agresivos sean para lograr eso o no, o si ese 3 4% es suficiente para de alguna u otra forma reducir un poco la inflación, o vamos a decirlo, la inflación no es controlable, pero sí podríamos decir que va más hacia el objetivo donde ellos sean un poquito más flexibles, ¿no? Ok, claro, sí. Pero cómo Mm, eso va a impactar sobre los bonos, obviamente yo creo que todo el mundo está a la expectativa. ujú. Ya vio, creo que una corrección importante, ya hay un descuento, el mercado es un Me das mecanismo cuenta. de descuento constante y ya ha hecho un descuento importante. Habría que ver esos primeros reportes de todo esto que se está haciendo, si empieza a tener efectos, si hay una aceleración mayor en la inflación o no, y Claro, cómo ellos van a reaccionar. Yo creo que el segundo semestre es importante también por el tema de los reportes de las empresas, el segundo trimestre, ¿no? Que va a ser súper relevante porque ya ahí sí vamos a ver si es posible que un tema de recesión sea algo más oficial o todavía estamos lejos o no, todavía no es oficial, obviamente, hasta ok. que esos números no se den, pero Ujú. obviamente creo que este cierre de semestre va a ser importante para determinar cuál va a ser ese camino. Y eso vamos a ver que los primeros la banca y después el sector tecnológico, etcétera, etcétera, como julio, agosto. Claro, Estaremos viendo quizá un escenario más de lo que algo que no nos sorprende, pues. Porque ok. ¿qué es lo que pasa? Que cada reporte inflacionario cada vez sorprende menos. Ujú. Por Claro, lo menos así lo veo yo, ¿no? Ya no, mira, que subió 1%, subió, al principio sí, oye, subió un 0.x cuando la media era de 0.00 algo. ahí sorprendió más, pues. Ahí afectó más, digamos Exacto. así. Ujú. Sí, bueno, interesantísimo, en verdad. Bueno, y cuando hablamos, digamos que de las tasas, uno de los sectores que más debería verse beneficiados es el sector financiero, cosa que este año no hemos visto. Y te traigo este gráfico porque a mí también me enseñaron que no existen mercados alcistas sin el sector financiero. O sea, Es necesitamos correcto. el sector financiero, específicamente los bancos, que participen en el alza. Este gráfico es el sector financiero. Fíjate que en el 2007, previo a la crisis financiera, marcó un techo del mercado importantísimo y ha demorado 15 años en romper esta base de 15 años. Llegó en 2018, intentó, no pudo. 2020 intentó, no pudo. Ahora la gran pregunta es si este es un retroceso normal o es un movimiento, o es un, digamos que un breakout fallido. Creo que si es lo primero, o sea, el mundo no se va a acabar, ¿entiendes? Pero si es lo segundo y es un movimiento fallido y rompemos este soporte, que era antigua resistencia, creo que las cosas no es nada bueno para el mercado, en mi opinión. O sea, necesitamos ver que estas acciones al menos se mantengan por encima de 30, 31 y bueno, y que eventualmente participen al alza. Estamos de acuerdo. Un poco lo mismo. Estos son gráficos, digamos que de corto plazo, ¿verdad? Diarios, donde te estoy destacando los bancos europeos debajo de este soporte, debajo de este antiguo rango,
los grandes bancos debajo de este antiguo rango, los bancos regionales ahí, básicamente en la banda inferior de este rango, y los bancos más pequeños, ¿verdad? También. Lo que yo veo aquí, Juan, son formaciones, digamos que de techo, ¿no? Son ¿Sí? formaciones que se están intentando resolver a la baja y no al alza. Eso a mí no es no es una buena señal. Para mí los bancos necesitan recuperar los mínimos de 2021 y al menos mantenerse por aquí. Pero sí, esto para mí es importante. Y este es un gráfico que te traje. Este es un gráfico que nosotros hicimos. eh, Básicamente es un índice de la misma ponderación de los 6 grandes bancos: JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citi, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Literalmente aquí, en este mismo precio, Juan, el índice empezó a caer, dejó de avanzar. Esto me llamó mucho la atención. Necesitamos ver los bancos reclamar este nivel y romper esta base de 15 años aquí. El siguiente gráfico que también te quería traer era el de consumos básicos, el sector de consumos básicos en relación al S&P. Cuando analizamos a este tipo de acciones, queremos verlas participar en términos absolutos, ¿verdad? Queremos que en un mercado alcista lo más sano es que estas participen en el alza, eh, pero lo que no es sano, en mi opinión, es que ellas lideren el alza, o sea, lideren al mercado, o sea, que tengan mejores rendimientos que el mercado en general, en este caso el S&P. Este gráfico lo que hace es que mide el apetito por riesgo de los participantes del mercado, te dice cómo está el posicionamiento de estos participantes, y cuando esta línea, digamos que de esta relación va al alza, te dice que el posicionamiento es defensivo. Este sector, como bien tú sabes, Juan, es un sector, digamos que defensivo, no es un sector ofensivo líder, ¿me entiendes? Y bueno, para mí este gráfico es muy importante y bueno, les invito a todos a los que por ahí no lo tenían en cuenta a que lo empiecen a seguir porque nos da muy buenas pistas de cómo está el apetito por riesgo en los mercados. Ahorita, actualmente está por encima de los mínimos del 2018. En el 2018 el riesgo global en los activos de riesgo, hubo un techo y tuvimos esa corrección, ¿te acuerdas? Sí. Entonces para mí este nivel es clave. Por encima de este nivel, creo que el posicionamiento de los inversores es más defensivo que otra cosa. Entonces, este es para tenerlo en cuenta. Este gráfico es es la misma relación, digamos que inversa, el S&P versus los consumos básicos, y te habla un poco de que cuando los consumos básicos están liderando y muestran fuerza relativa en relación al mercado en general, el mercado en general, las acciones en general tienden a estar bajo presión, ¿verdad? Otro gráfico interesante que también te traje es este es un índice que nosotros creamos. Estas son las top 10 acciones de mayor capitalización de salud. Este es un índice de la misma ponderación y lo comparamos con el S&P 500. Básicamente lo que nos está diciendo es que las acciones de salud en términos relativos, cuando lideran, también es cuando el mercado tiende a estar bajo presión y, y digamos que te dice que el posicionamiento de estos inversores también sigue siendo defensivo. Entonces digamos que estos dos ratios son bastante interesantes. En términos absolutos, estas acciones, Merck, Pfizer, Bristol Myers, intentando recuperar los máximos del 2002, 20 años, unas bases de 20 años, me pareció interesante. Creo que no hay gráficos más interesantes y más bonitos que estos. A nosotros nos encantan las bases. Creemos que mientras más grande la base, mayor es la explosión al alza. Mira, Alfonso, bueno, nos queda un minuto nada más. Bueno, de todo agradecerte por tu tiempo aquí. Estaremos en contacto para otra próxima edición con más gráficos de Alfonso y allstarscharts.com. Buenísimo.
Sí, dejamos aquí Bueno, tus redes sociales, voy a dejarle en los comentarios, tu Twitter, todo lo voy a dejar aquí para que sigan a Alfonso en el Twitter. Y bueno, muchachos, nos veremos en otra próxima entrega. Un saludo. muchísimas gracias, Juan.